empezamos a hablar nosotros acerca de las especies que son caracterizadas por ser eh, especies eucariotas o especies eucarióticas, ¿verdad? Las especies eucarióticas, bueno, tienen diferentes características entre ellas, pues bueno, que contienen más organelos celulares que los seres o las especies procariontes, ¿verdad? Tienen esa gran diversidad o esa gran característica principal que nosotros conocemos, ¿verdad? Que nosotros sabemos definir cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Es una de las grandes diferencias que nosotros conocemos dentro de los patrones de diferencia que nosotros conocemos y analizamos. Entonces, aquí tenemos una pequeña definición acerca de lo que es la célula eucariota. Bueno, no es una definición, sino que es una, sí, prácticamente es como un pequeño concepto, ¿verdad? De todo lo ilustrado acerca de lo que nosotros conocemos de la célula eucariota. Oscar, ¿puede leerme este concepto, por favor? Llamados también células eucariotas por presentar en su estructura protoplasmática un núcleo definido. Estas células están presentes en los protistas, hongos, plantas y animales. Bien, muchas gracias, Oscar. Entonces, prácticamente nosotros hablamos de que la mayoría de estas células eucarióticas, bueno, pertenecen ya dentro de las células eucariotas. Nosotros ya hablamos a que a este dominio animal, pues bueno, ya pertenecen diferentes reinos animales, tales como el reino animal, el reino vegetal, el reino protista y el reino fungi, que son los hongos que nosotros conocemos. Vamos a ir viendo detalladamente cómo es que las células eucariotas tienen a detalle o a pie de detalle estos elementos que nosotros estamos viendo y que nosotros estamos diciendo, ¿no? La estructura general. Bueno, hablamos primero del tamaño de estas células que tienden a ser mucho más grandes que las células procariotas. Eso sí, nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta. Las células eucariotas tienden a ser mucho más grandes, tienden a ser un poco más grandes, no del todo, pero sí tienden a ser un poco más grandes, de mayor tamaño que las células procariotas y que las células arquea, ¿verdad? Que las células arqueas son bacterias mucho más pequeñas, que en realidad muchas de ellas ni siquiera se conoce un tamaño porque son tan diminutas. En este caso, la estructura general, el tamaño, existe una gama de tamaños celulares que van desde algunos micrómetros hasta muchos centímetros variados. Existen, por ejemplo, células microscópicas. Cuando hablamos de células microscópicas, pues están eh, medidas en micrómetros. Y un micrómetro, bueno, es una millonésima parte de un metro, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos encontrar los eritrocitos que encontramos dentro de las células, los leucocitos, ¿verdad? Que encontramos también dentro de nuestro sistema inmunológico, los leucocitos, que son de 10 a 15 micrómetros, los eritrocitos que miden 7.5 micrómetros, otras células somáticas, los gametos masculinos y femeninos, ¿verdad? Que no pasan de ser 100 micrómetros. Estamos hablando que son muy pequeños, relativamente muy pequeños, ¿verdad? Tanto el gameto, bueno, que el gameto femenino, como se sabrá, es un poquito más grande que el gameto masculino, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, ¿verdad? En este caso, varía, ¿verdad? El tamaño de los gametos masculinos y femeninos. Ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuáles son los gametos masculinos y femeninos? Hablamos de los espermatozoides y los óvulos. Los espermatozoides en el caso de los hombres y el óvulo en el caso de las mujeres, ¿verdad? Entonces, esto sucede también en las situaciones de varios animales. Cuando hablamos de células macroscópicas, quiere decir que ya pueden medirse en centímetros algunas de estos, ¿verdad? Como lo son algunos protozoarios, las células de huevo de peces, ¿verdad? Las células que conforman los huevos de peces y las células que conforman también los huevos de peces y aves, ¿verdad? Las células que forman también los huevos de gallina, las fibras musculares esqueléticas, ¿verdad? Las fibras musculares esqueléticas, las fibras nerviosas y las fibras de limo y algodón, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ya pueden medirse en centímetros, ¿verdad? Ya son en células formadas con otras, pues bueno, ya forman células bastante grandes, ¿verdad? La de lino y algodón, pues de 20 centímetros, ¿verdad? Entonces, si son células que unidas junto con otras forman células, grandes células y variadas
células mayores. ¿Cuál es la forma que pueden tener las células eucariotas entonces? Bueno, primero que nada, las células eucarióticas pueden tener diferentes tamaños. Podemos encontrarnos con que la célula, por ejemplo, hablamos de la forma que ésta puede tener diferente forma dependiendo de su función y de la función que ésta va a propinar, y la función que ésta va a tener. Entonces, la forma principal de las células eucariotas va a ser principalmente por la función o las células que se van a encontrar, dependiendo de la función que esta célula vaya a tener, ¿verdad? Entonces, eso va a ser muy importante que nosotros podamos verlo, que nosotros podamos conocerlo, que nosotros vayamos viendo esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, son algunas de las cosas que nosotros vamos viendo y que vamos analizando. Sara, ¿puede leer ahí este concepto, por favor? Sí, la forma de las células está variado como el tamaño en general de las células aisladas y desprovistas de membrana rígida. Tienden a adoptar la forma esférica. En los tejidos, por el contrario, suelen presentar formas aplanadas, cúbicas, prismáticas, cilíndricas, estrelladas o filiformes. La forma de la célula depende de la tensión superficial, viscosidad del protoplasma, acción mecánica que ejercen las células contiguas y con la rigidez de la membrana. Muy bien, muchas gracias. Entonces, va a depender mucho la forma de las células que ésta vaya a tener, va a depender mucho de la función que ésta vaya a tener y depende también mucho de la tensión superficial que ésta tenga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá nosotros nos enfocamos acá en la pantalla, podemos ver la diversidad de formas que puede tener una célula. Aquí podemos ver diferentes clases de células eucariotas, ¿verdad? Células que forman parte muchas veces de nuestro organismo y de los organismos del reino eucarionte. Por ejemplo, acá vemos una neurona. Bueno, la neurona es una célula que se presenta dentro de nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Dentro de nuestro sistema nervioso. La célula fundamental, de hecho, es la célula fundamental de nuestro sistema nervioso, las neuronas, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta, la forma que esta tiene, pues es muy diferente a la célula epitelial. La célula epitelial es aquella célula que nosotros encontramos dentro de nuestro tejido, de la piel. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso lo encontramos nosotros en la piel, ¿verdad? En nuestro sistema de tejidos. Entonces, nos podemos dar cuenta, la forma que tiene la célula epitelial es totalmente diferente a la neurona que nosotros vemos, ¿verdad? Totalmente diferente. De igual forma, tenemos el glóbulo rojo que es la principal fuente de nuestro sistema circulatorio, ¿verdad? La célula es una pequeña célula que nosotros encontramos que forma parte de nuestro sistema circulatorio. El glóbulo rojo también tiene una forma totalmente diferente según la función que este tiene. Vemos el espermatozoide, tenemos un esquema de un espermatozoide ahí también. Y ahí vemos, ¿verdad? Otros tipos de células eucarióticas totalmente diferentes, ¿verdad? Eso sí, con los mismos organelos, ¿verdad? Porque tienen los mismos organelos dispensables, pero cada una de ellas tiene diferentes funciones. Y es por eso que cada una de estas presentan diferentes tamaños según la forma que tienden a adoptar dentro del sistema que estas tienden. Bueno, hablamos entonces ahora de cada una de las partes que forman parte que forman parte del sistema de la célula eucariota. Bueno, entonces empezamos a hablar nosotros acerca de la membrana celular. ¿Se recuerdan cuando estábamos viendo los temas de lípidos, verdad? Y estábamos viendo las proteínas, ¿verdad? Bueno, yo les había dicho que la membrana celular estaba compuesta gran parte por lípidos. Y aquí lo podemos ver en el esquema que nosotros vamos a encontrar ahí. En la mayoría, ahí podemos encontrar algunos glucolípidos, unos fosfolípidos. Y
proteínas, desde proteínas integrales hasta otro tipo de proteínas que nosotros encontramos, ¿verdad? Son tipos de proteínas que nosotros vemos y que forman parte de la membrana, ¿verdad? Tienen un colesterol, ¿verdad? Tienen una parte con proteínas, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo en esa parte de ahí, ¿verdad? Entonces, son de la mayoría de las membranas, acá podemos ver en que tiene un espesor de 7 a 8 nanómetros de espesor, o sea, un espesor totalmente pequeño, o sea, es una miseria, ¿verdad? Al momento de calcularlo. Entonces, hablamos acerca de la membrana celular porque es el principal organelo, la principal fortaleza o el principal organelo que nosotros encontramos dentro de la membrana celular, ¿verdad? Dentro de la célula. Dentro de la célula encontramos diferentes organelos, pero el principal, y por sus funciones que nosotros vamos a ir viendo más adelante, encontramos lo que es la membrana celular en esta parte de acá. Kimberly, ¿puede leernos el primer párrafo, por favor? Kimberly, ¿está ahí? Hablamos Sí, prácticamente. profe, disculpe. Por favor. Lo primero, ¿verdad? Ajá, sí. Llamado también membrana plasmática o plasmalema, es una Envoltura. envoltura, perdón, disculpe, fina que cubre el protoplasma o materia viva. No existe mayor diferencia Ujú. de esta membrana en las células animales y vegetales, solamente por la situación dentro de la pared celular de las últimas. ¿Sigo? Sí, por favor. Esta membrana es tan fina que ap- apenas tiene de 7 a 8 Nanómetros. nanómetros de espesor. La membrana celular es la que le da identidad a la célula, ya que la delimita no No aísla. aísla, ajá, a la célula de medio, sino que la comunidad con Comunica. La membrana celular desempeña Desempeña diversas funciones, funciones. entre Ajá. las cuales se destacan dos: la adhesión celular y el transporte de sustancias. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos entonces cuáles son las dos principales, ¿verdad? Las dos principales funciones dentro de la membrana celular. Dentro de la membrana celular nosotros encontramos que hay dos funciones principales. La primera, que es la adhesión celular, que bueno, está adherida principalmente a la célula, ¿verdad? Y la otra función es el transporte de sustancias, ya que sin la membrana celular no se podrían transportar sustancias ni de afuera para adentro ni de adentro para afuera de la célula, ¿verdad? Entonces la membrana celular es la membrana que recubre la célula. Está compuesta principalmente de por glucolípidos, lípidos, colesteroles, que ya lo vamos a ir viendo, que forman parte de los lípidos, se recuerdan, ¿verdad? Que son grasas, eso ya lo vimos nosotros y es parte fundamental. También está compuesta por diferentes proteínas, entonces que forman parte de la membrana y que hacen que la membrana pueda tener estas funciones, ¿verdad? Principales. Está adherida a la célula y al momento de estar adherida a la célula no permite que ningún organismo pues, pueda entrar. Entonces, esas son las principales funciones que tiene esta parte celular que nosotros conocemos. Las membranas celulares presentan en toda su extensión muchos poros por donde se realiza el transporte activo y pasivo de las sustancias. Está compuesta por una serie de sustancias en las que se destacan lo que dijimos, lípidos, proteínas, glúcidos y el colesterol, ¿verdad? Que es un lípido que nosotros ya habíamos visto. Encontramos las funciones de la membrana celular,
que son muchas, ¿verdad? La verdad son muchas, pero aquí solo colocamos las principales. Constituye una barrera entre el interior y el exterior de las células. Es una gran barrera entre el interior y el exterior de la célula, ¿verdad? Establece clara diferencia entre el líquido intracelular y extracelular, el líquido que se encuentra dentro de la célula y el líquido que se encuentra dentro de la célula y que se encuentra fuera de la célula. Mantiene en condiciones fisiológicas adecuadas el protoplasma. Condiciona la entrada a ciertas sustancias, de tal manera se considera semipermeable. Semipermeable, ¿verdad? Considera la entrada a diferentes elementos a la célula. Las proteínas son responsables de la elasticidad de la membrana. Las proteínas que nosotros vimos que forman parte de la membrana celular hacen que esta membrana pueda ser elástica, ¿verdad? Pueda elastizar y que pueda formar parte de toda la célula sin que quede ninguna parte establecida o sin que quede ninguna parte protegida por la membrana celular. Regula la presión osmótica de tal manera que la presión intracelular debe ser igual a la presión extracelular. La presión que se encuentra dentro de la célula tiene que ser la misma que se encuentra en su ambiente. La capa de lípidos determina la facilidad con que atraviesen muchas sustancias solubles en grasa. La capa de lípidos, bueno, permiten que muchos solubles, pues bueno, no puedan entrar a la célula. El pasaje de moléculas o iones a través de la membrana depende de los mecanismos de transporte. Existen dos tipos de transporte. El pasivo, cuando obedece las leyes de la difusión y sin gasto de energía. La difusión pasiva de iones depende de los gradientes de concentración y eléctricos presentes en el sistema. El transporte activo, además de la difusión de las moléculas neutras y de iones a través de las membranas, requiere una fuente de energía porque lo realiza en contra de la gradiente de concentración y eléctrica, ¿verdad? Entonces, estas son las funciones de la membrana, dentro de las cuales dijimos en la diapositiva anterior que se destacan dos, ¿verdad? Que son dos muy importantes. Dentro de la membrana celular podemos destacar dos organismos o dos funciones muy importantes, las cuales son, hay dos que son muy importantes, ¿verdad? Que son la difusión, que son la adherencia a la célula, ¿verdad? A modo de que la célula pues no se quede desprotegida, y también el ayudar a que los componentes que se encuentran fuera de la célula pues no puedan entrar con facilidad a la célula y posiblemente dañar a la célula, al interior de la célula que ésta tiene, ¿verdad? Entonces estos son algunos elementos que nosotros vemos dentro de la célula, ¿verdad? Que nosotros vamos viendo, que nosotros conocemos. Encontramos también la pared celular, ¿verdad? Que nosotros vemos, encontramos la pared celular que nosotros vamos viendo dentro de la pared celular que nosotros conocemos, ¿verdad? Tenemos aquí la pared celular que forma parte también de la célula eucariota, no de todas las células eucariotas. Esto es muy importante, no todas las células eucariotas tienen pared celular, solo lo que son los hongos, las plantas, bueno, y algunas células procariotas, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, el reino animal no cuenta con una pared celular. Ya lo estaremos viendo ahí y lo estaremos analizando el por qué, ¿verdad? No cuenta con una pared celular el reino animal, o por qué, ¿verdad? Entonces, Iván, ¿puede leerme aquí el concepto de la pared celular, por favor? Iván Tobar. Vamos a ir viendo acerca de cómo se maneja la pared celular. Iván, ¿está ahí? ¿Se fue? Vamos a ir viendo acerca de algunos conceptos que nosotros... ¿Sí? Dice Iván que tiene mal su wifi, por eso es que no puedo contestarle. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces vamos a ir viendo. Jerico López, ¿puede leerme aquí esto, por favor? Pared celular. La pared celular es una capa resistente y no rígida porque soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento que se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las células de plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas. La pared celular protege el contenido de la célula y da rigidez a esta. Funciona como mediadora en las relaciones de la célula con el entorno y actúa como compartimiento celular. Además, en el caso de hongos y plantas, define la estructura y otorga soportes a los tejidos
y muchas más partes de la célula. Es una estructura no viva propia de las células vegetales y procariontes, que se forma externamente a la membrana celular. Muchas gracias. Bueno, vean pues, y hay que tener en cuenta algo muy importante. Y volvemos a lo que yo les estaba diciendo. La pared celular únicamente la vamos a encontrar en organismos vegetales, la vamos a encontrar en el reino fungi y la vamos a encontrar en algunos organismos procariontes. ¿Por qué no la encontramos dentro de las, por ejemplo, las células animales? Bueno, vean pues, la pared celular tiene como función dar una estructura de rigidez y no movilidad a las células. Y una vez de que estas actúan sobre las células actúan directamente sobre todo el organismo. ¿Se recuerdan uno de los principales postulados que vimos, verdad? Que dentro de las células pasan exactamente todo lo que le sucede al organismo que se encuentran dentro de ellas. Entonces, la pared celular únicamente la encontramos en células vegetales y hongos. ¿Por qué? Porque estas le brindan la rigidez y gracias a la pared celular, pues bueno, las plantas no se movilizan, ¿verdad? Sino que estas se quedan rígidas en un solo lugar, ¿verdad? Es tan increíble, ¿verdad? Cómo es que sin la pared celular es probablemente que las plantas, pues bueno, pudieran tener una movilidad, no como no una movilidad como los organismos animales, pero sí pudieran tener una pequeña, una gran movilidad. Muchas plantas tienen esa movilidad, pero esa rigidez, ¿verdad? O sea, la rigidez que tienen las plantas de quedarse en un solo lugar y ahí quedarse. Entonces, sin esa pared celular, ¿verdad? La pared celular, pues bueno, ayuda a que las plantas, bueno, especialmente las células vegetales, pues tengan, y las células de los hongos tengan una protección extra, aparte de la membrana celular, aparte de eso, pues tienen una pared celular específica y muy importante, ¿verdad? Que se muestra dentro de las características que nosotros vemos y que nosotros analizamos, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces las principales funciones de esta membrana? ¿Cuáles van a ser las funciones principales? ¿Verdad? Que va a ser lo siguiente que nosotros vamos a ver. Es a través de la pared celular y que sirve como un tipo de absorción que existe entre el mundo de afuera y el mundo de adentro dentro de la célula, que solo existe entre la célula vegetal y la célula fungi, ¿verdad? Y algunos procariontes, ¿verdad? Entonces, esto le da como función, y aquí lo vemos, ¿verdad? Células plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas, actúa, ¿verdad? Directamente en la membrana plasmática de estas, ¿verdad? Protege el contenido de la célula y da rigidez a esta, funciona como mediadora de todas las relaciones de la célula con el entorno y actúa como comportamiento celular. Entonces, estamos hablando prácticamente de esta situación, que la red celular cumple con esta función. Aquí encontramos las funciones de la pared celular. Aquí encontramos las diferentes funciones de la pared celular, cuáles son las funciones de estas, quiénes pertenecen a qué, o cuáles son las funciones que esta tiene. Mediante sus poros establecen la contigüidad plasmática y hace posible no solo el cambio de material de célula a célula, sino también la transmiten los estímulos a través de los plasmodesmos. Existen tantos poros como plasmodesmos en una célula, sirve como armazón esquelética de la célula, o sea, protección, por tanto, de toda la planta. También podemos considerar su plasticidad, que permite el crecimiento de la célula, su elasticidad, es decir, cuando recupera su volumen inicial después de la turgencia. Entonces, prácticamente, la pared celular permite cada una de estas funciones, ¿verdad? A través de los plasmodesmos, a través de los poros, permite que la célula crezca. Y cuando la célula crezca, el organismo, y cuando la célula crece, el organismo también crece, ¿verdad? Es algo muy importante que nosotros podemos ver, algo muy importante que nosotros podemos verificar, ¿verdad? De algunos elementos o en este caso, muchos de los organismos que nosotros ya conocemos, organismos que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Su volumen inicial, cuál es su participación importante dentro del mecanismo celular, ¿verdad? Estos son algunos de las principales funciones que nosotros vemos dentro de la célula eucariota.
Vemos hoy la membrana celular y la pared celular. Entonces, ¿cuál es la función de cada una de estas? ¿Cuál es su principal función? ¿Cuál es su principal motor? ¿Verdad? De cada una de ellas. Bueno, estas diapositivas yo las voy a terminar y se las voy a, al momento de terminar la semana, se las voy a subir ahí a Classroom, ahí donde tiene su tarea. Ahí se las voy a subir directamente para que ustedes puedan verla, ¿verdad? Y estudiarla. Y no pude subir las anteriores por falta de organización ahí mía, pero también se las voy a subir ahí mismo a su tarea, a la tarea que tuvieron de la semana pasada. En cada semana que nosotros vamos a ver, vamos a tener un compendio de diapositivas o un compendio de documentos, diferentes tipos de documentos, no solo van a ser diapositivas, sino videos. Entonces, que nosotros vamos a poder ver las reacciones. Por ejemplo, ahorita estamos hablando acerca de la célula eucariota, ¿verdad? Nosotros somos de un dominio eucariote. Nosotros relativamente estamos establecidos, los seres humanos, pues bueno, pertenecen al reino animal, ¿verdad? Ya está establecido, ¿verdad? Que la mayoría de las personas o los seres humanos pertenecemos al reino o compartimos ese reino con el reino animal, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante. Vamos a ir viendo esa parte de ahí. Somos eucariontes. Entonces, eso lo vamos a ir hablando más adelante acerca de algunos conceptos que nosotros tenemos. Estas diapositivas se las voy a subir el fin de semana, se las voy a tener ahí subidas, ¿verdad? Al igual que las anteriores, ¿verdad? Se las voy a subir así rápido porque creo que las había perdido, pero ya las estoy buscando. Entonces, ahí se las voy a tener para que ustedes, por si tienen alguna duda, puedan utilizarlo. Recuerden que la próxima semana, creo que es semana de parcial, creo yo. Entonces, para que ustedes puedan utilizar esas diapositivas para poder leerlas y para poder estudiarlo. La mayoría de tareas que ustedes van a hacer en su cuaderno. Si no es en su cuaderno, ustedes han visto que yo les he colocado algún documento para que hagan, ¿verdad? Un documento en Word. Entonces, yo les voy a colocar ahí para que ustedes me lo hagan. Bueno, entonces esto es todo por hoy, jóvenes. Que tengan una bonita tarde. Bendiciones. Nos vemos, que la pasen bien y hasta la próxima. Gracias, Adiós, profe. profe. Ahí estamos, nos vemos.